La voy a sentir lo que hemos visto. No, yo la mandé para el chat. Sí, pero ya se borraron de este chat. No, que las volví a mandar Mm. en este chat. Ah, eso es para los... Juan. Anda otra vez. La otra huella de sentido no sería la propaganda. ¿A qué? Porque yo sinceramente quisiera saber, pero lo digo porque se supone que él lo hace con el fin de presentarlo. Incluso está en el mismo documental. Pero también hay una parte donde presentan un barco diciendo como que ayuda a la Unión Soviética o apoya a la Unión Soviética, algo así. ¿No sería como propagandístico? Y hay mucho póster también, como... Y para ese tiempo el cine se empezó a usar para la propaganda, para la guerra y eso. Sí, lo usaron muy poco para la guerra, para la Primera Guerra Mundial. Se dieron cuenta de su error. Ellos hicieron mucha propaganda en los periódicos y eso, pero se dieron cuenta de la posibilidad de propagandística del cine. Y luego entonces empezaron a usarlo mucho más. Fue Lenin, mismo Lenin, que promovió eso, la propaganda cinematográfica. Pero más que propaganda, y estábamos hablando antes del asunto de las masas. ¿Recuerdan eso? El de controlar a las masas. Por Sí. eso mismo fue que se me ocurrió. Usted dijo que no era control, pero una forma de, vamos a decir, controlar la masa o llegar a las masas es a través de la propaganda. Profe, quizá sea que hay como un ojo que lo observa todo. Ese todavía, es en otra película de él. Él tenía él iba dando ya esas ideas. Pero en otra película sí está claro, que se llama así mismo El Cine Ojo. Kino Eye se llama. O sea, es algo que está como... Recuerden que la huella de sentido son cosas que la realidad le ha dejado como marcas. Nadie se le ocurre. Piensen en las masas, piensen en las escenas de las masas. El orden. Pero O el piensen en desorden. el desorden. El desorden. El desorden. Entonces sí, lo que sí que era dicho, sí, claro, ese es su nombre artístico. Lo que sí que era dicho es que las masas necesitan ser organizadas. Entonces sí es uno de los propósitos del documental es mostrar eso. Claro, y también es su ideología. Es mostrar cómo las masas sin guía se pierden. No lo vieron eso. Sí. En casi todas las escenas se ve eso. Piensen desorden, en una escena que nota mucho, la hidroeléctrica. La minería. También el trabajo tan cuidadoso que tiene que ser el de, si eso no se hace bien, ¿qué pasa? Y el del tráfico es como lo más evidente del mundo. Entonces está el hombre con el semáforo, el policía con el semáforo, la gente que cuando sale en molote. Piensen en la minería, que hay un hombre que está picando, ¿y qué está haciendo el otro? Echándole un boche, qué sé yo, algo así. No estaba sosteniendo una estructura. Yo creo que lo estaba alumbrando. Hay uno alumbrando y hay otro que está poniendo madera para que no se caiga el túnel. Él está apuntalando el túnel. Entonces, un hombre le va quitando orden a la piedra, la va picando, y otro hombre entonces le va poniendo orden al túnel, apuntalándolo con madera. El que estaba con la linterna era el que estaba indicando, algo así, bueno, no me acuerdo. Entonces, uno con sí, que es la imagen más evidente. La luz ordena. Ordenando el desorden del otro. Exacto. Exactamente. Entonces, es una necesidad que se va presentando porque las masas en desorden generan
sea, el desorden Caos. se multiplica, generan caos. O sea, el desorden generan caos. A ver, ¿qué más antes de la segunda historia? Que ya hay unos cuantos que muy interesados. Por ahí otro como que no han dicho nada. Yo le mandé la mía por WhatsApp. Muy tarde, ya. No, que acabo de pensar algo más para la segunda historia. ¿De la manera que tú mandaste? Sí. ¿Qué pensaste? ¿Uno quiere decirlo aquí? Se lo voy a tirar a ver, Digo, no, yo lo voy a tirar por aquí, a ver si. Claro, yo no, para que mi compañero también, a ver si le llega. Sí, Si es por ahí. Después de Diego Baluna. Al final aparece algo como una imagen de algo así como una casa blanca que se dobla, como que se rompe, no sé. Y aparece mucho la imagen del reloj y como del tiempo. Y eso ahora me hizo pensar como que quizá como que las ideologías cambian con el tiempo, o sea, como que el sistema se termina rompiendo con el tiempo. Porque al principio aparece una imagen que me resultó muy curiosa, que era la de como una mano cortada y parecía como la mano de la realeza. Y no sé, como que eso me dio a entender como que ya había una revolución y como que ya no estábamos, o sea, no se estaba viviendo bajo una monarquía y eso, no sé. Yo pensé eso. Sí, pero eso está, sí, claro. Recuerden que es muy reciente. Bueno, no es tan reciente, ya van 12 años de la revolución, pero en términos históricos quiere decir que la mayoría de las personas que estaban vivas se acordaban o sabían lo que había pasado. Pues 12 años. No. Sí, entonces eso sí está, pero vamos a ver aún. Me faltan unas cuantas cosas, Luna. Yo me fui un poquito parecido con Diego, pero para mí la segunda historia es que el socialismo no estaba fallando, porque se da cuenta que un régimen socialista, eso era un régimen socialista, vemos clases diferentes sociales, diferentes clases sociales. También de eso, vemos que la Unión Soviética se separó en 1980. Él estaba como que diciendo lo que iba a venir, porque el ser humano es muy egoísta para tener una ideología socialista, vamos a estar claros. Eso fue para mí esa es la segunda historia, que el socialismo no estaba planeado, no pasó como tenía que pasar, estaba fallando el sistema socialista. Para mí esa es la segunda historia. En realidad esa crítica sí se hace, pero no es una crítica al sistema, sino a sus integrantes. O sea, no es que Berto se está quejando del comunismo, sino de los comunistas. Pues si te fijas, se contrarresta muchas cosas malas con muchas cosas buenas. Hay transporte para todos, todos tienen trabajo, más o menos. Algunos son mejores que otros, pero algunos están fajados en la mina, pero también hay arte, también hay entretenimiento, la ciudad está bonita, no vemos la ciudad fea, sí. Como, hay también una defensa, hay una carta de amor a San Petersburgo. El sistema nunca ha sido perfecto. Jorge, tú le das la mano, Jorge Pérez. Sí, pero yo sigo pensando todavía. Cuando ya la tenga más estructurada, le voy a decir. Recuerden que yo les decía el lunes que con los componentes del hecho artístico, acerca del lenguaje, no hablaron de eso. ¿No lo vieron? La forma del cine, la esencia del cine, Sí. la materia del cine. Yo les decía que en este documental están muy evidenciados que hay un episodio para el cuerpo, hay un episodio para la mente, hay un episodio para el espacio. ¿Cuál sería el episodio para el tiempo? Ese fue uno muy curioso. El primero, yo creo, o el segundo. Hay uno que tiene una banda sonora que parece el tic-tac de un reloj. Pero es evidente, pero hay otro que es aún más, o sea, que nada más puede ser con tiempo, que no cabe más nada.
Yo dije, wow, qué sorpresa. Con razón es que lo ponen a este como el mejor, porque a muy poca gente se le ocurre marcar, pero a muy poca gente se le ocurre marcar tanto esa realidad temporal del cine. Yo lo vi esta mañana, por eso lo tengo más pendiente. ¿Cómo muestra el tiempo en el documental? Sí. Hay un momento así como, tú dices, wow, pero experto. La parte en la que la mujer está gritando. Eso es lo de En el cuando parque. muestran las escenas ya grabadas y luego las van reproduciendo. No. Bueno, esa sí, en realidad sí. Yo digo que no porque lo tenía otra en mente, pero sí, esa también. Sí, esa también. Esos efectos especiales. Sí. Pero estoy pensando en otra que es aún más curiosa. Quizá por evidente. Jorge la está viendo ahora. Tal vez por las cosas que las personas van haciendo, que son típicas como de cada momento del día. Sí, por ahí están las personas, ahí está el cuerpo, la gente. Fíjense que es muy corporal. Y vemos la gente caminando, la gente empujando el vehículo, la gente empujándose mutuamente. Esta mujer que se va a cambiar, que se pone en la media, que se pone el brasier, entonces la cámara se queda en su espalda. No es nada erótico, es como para notar la realidad de la corporalidad femenina. El pelo cuando se arreglan, las uñas cuando se arreglan. Están todos los espacios. Fíjense cómo se detienen las máquinas y su movimiento. El echarle aceite a la máquina, la fuerza de cómo se mueve el vehículo. Ahí vemos el espacio. El tren. Ahí sí, esa sí es la llegada del tren. No sé si recuerdan ese episodio. La llegada del Claro tren. que sí. El tipo está aquí, te vas, yo pensaba, y te va a quedar ahí. El tren te va a pasar por arriba. Sí, yo vi eso. Ah, sí, que se vuelve loca la edición. Ajá, ahí entonces la edición sí. Él pone el montaje, él maneja el montaje ahí. Y luego vemos cómo que lo hacen. Ellos hicieron un hoyo debajo de la riela del tren para poner la cámara. Qué miedo tiene que dar eso. Se lo digo. Pues sí, porque no se me Cuando le dan Yo- para atrás el tiempo en varias imágenes. No, ya lo mencionaron, sí, es verdad. Yo decía que no, porque sí, eso es muy evidente. en la parte donde está el ajedrez y que ponen la mano y lo ponen en reversa y todo se ordena. Ajá, cuando le dan para atrás. Sí, hay una parte que están jugando ficha y también están Sí, sí. jugando ajedrez. Esa para mí era más evidente que cuando es la escena entera que la devuelven. Ya. Esa para mí es más evidente porque bueno, no sé si se han jugado ajedrez, Sí, tenemos conocimiento de eso. pero sí. Y hay una muy al principio, cuando las palomas vuelan hacia arriba. No me había fijado en eso. No, casi nadie se fija. Yo me fijé hoy por primera vez, ya al principio. Cuando las palomas salen a volar, ellas están poniéndose otra vez. Esa Rebeca está. Pero no pasa como aquí, que es más evidente, porque las piezas se arreglan o porque la escena entera se devuelve. Aquí la paloma cae, lo que pasa es que ellas caen hacia arriba. Pero como tenemos el cliché, la imagen de la paloma volando, yo he visto 20 veces el documental y no lo había visto. Lo vi esta mañana. Porque lo vi pensando en eso, en buscarle los componentes. Dónde estaba el cuerpo, dónde estaba el espacio, dónde se recalcaba esa existencia. Entonces, en la segunda historia, o vamos a hablar un poco del montaje, que el montaje está muy interesante y a ustedes les interesó también. ¿Qué les pareció? Muy aloqueteado y como a veces eran como cortes súper locos y parecía como un b-roll bien, tú te sabes, como un poco ajeteado, pero en verdad muy interesante, o sea, la manera en que él la utilizó. O sea, Sí, Yo,
Está muy interesante que parecía un B-roll. Pero tú sabes que en el relato hay un B-roll también. Porque recuerda que está el camarógrafo, pero está el camarógrafo que está filmando al camarógrafo. Ay, exacto, son dos técnicamente. Entonces sí es cierto que aparece el B-roll muchas veces. O sea, Sí, que en este corre. caso el B-roll sería el montaje que le hacían a él. Claro. Oh, ok. Sí. Por eso Godard está enamorado de Bertolt, porque él está haciendo el B-roll, él está contando la historia como si fuera de Flaherty, el hombre que se levanta, coge su cámara, lo van a buscar en un carro, y estamos viendo también el B-roll de ese equipo. Entonces, fíjense, ¿cuál es la primera escena o la primera toma de la película? Hay una cámara y un hombre que es nuestro camarógrafo, está subiendo en esa cámara. Ajá. ¿Quién está viendo a ese camarógrafo? Porque se supondría que lo que vamos a ver es lo que él está grabando. Ajá, mira ahí, Jorge Díaz la puso. Pero muchas veces vemos el B-roll de ese rodaje. Sí, porque como dice Diana, que pregunta el montaje intelectual. Por ejemplo, eso es lo que está grabando la cámara. Ponlo, Jorge, otra vez. La cámara está grabando el farol. ¿De quién lo está grabando a él? Él se paró a grabar el farol. Entonces mírenlo ahí, ¿quién lo está grabando a él? Él sale al teatro. Entonces él está grabando el teatro, ya lo vimos. Él se para frente a la pantalla y vemos lo que él está grabando. Es el teatro vacío. Pero a veces lo están grabando a él. ¿Y quién lo está grabando a él? Él va y graba el proyector, etc. Jorge, pero levantó la mano, y después María. Sí, cuando usted me preguntó sobre el montaje, en verdad, a mí me pareció muy interesante porque yo creo que de todo el cine, o sea, contando lo que vimos en Historia del Cine, del Primitivo, bueno, de todo eso que vimos, yo creo que este fue el primero en el que se utilizó el jump cut, creo. No sabría decirle si es verdad. Sí. Bueno, está Pudovkin, es de la misma época, pero Pudovkin lo hizo en un corto. Entonces siempre el largo va a tener más impacto que el cortometraje. Es decir, lo hacen un largo y lo hacen muchas más veces, porque tiene más tiempo. Entonces también Bertolt está más consciente de lo que hace. Porque aunque parece, como dice Fernando, eso parece un B-roll nada más. Pero es que parece. Buen provecho, Diana. Sí, Méliès lo hace en un efecto especial. Pero es como un efecto especial. Aquí es como un momento narrativo. Y aquí ya no es solamente un efecto especial, sino que es el mismo relato. Porque la mitad es de un efecto especial, la mitad del hombre y la cámara. María. A mí me llamaron la atención dos cosas del montaje. La primera fue el poner una escena detrás de otra y repetirlas varias veces como para crear una idea, como se hizo en Nanook al final, al poner la escena de los lobos y luego la familia. Por ejemplo, la escena que estuvimos hablando de la mujer que le estaban lavando el cabello y luego las trabajadoras, o cuando mostraban un ojo observando todo y luego una cámara. Me gustó eso. También me llamó la atención y quisiera saber si usted sabe cómo se hizo, que hemos visto para poder poner como dos imágenes que no fueron grabadas al mismo tiempo, como que se recortaban, se pegaban, pero había un momento en el que aparecía como varias bailarinas y había una bailarina que estaba enfrente pero que era medio transparente, mientras habían bailarinas detrás suyo. ¿Cómo se hace eso siendo ella transparente? En celuloide era incluso, yo creo que más fácil que en digital. Tú tomabas el celuloide, exponías, o sea, que entrara la luz solamente a una parte del celuloide. Devolvías el celuloide dentro de la cámara y entonces ponías la parte que estaba expuesta, la tapabas y liberabas la otra parte. Entonces se registraba encima del celuloide y quedaba el efecto así. No choca ni nada, no parece porque está en el mismo celuloide. Entonces materialmente lo estamos viendo al mismo tiempo.
Pero ahí están materialmente al mismo tiempo porque tienen el mismo celuloide. Todos los frames que tenga uno, los frames que tiene el otro. Que digitalmente no sé, bueno, Rafael no lo veo ahora. Sí, ya lo vi, tiene la cámara prendida. Ahora se hace por máscara en Premiere, en After Effects se hace por máscara, que es tratando de reproducir ese efecto. Pero el video, el digital, no lo puedes reproducir igual, porque tú no puedes devolver lo que tú grabaste. Cada cosa que tú grabas son archivos secuenciados distintos. Mientras que en el celuloide, tú dejabas, es que, no sé si ustedes me entienden, como que, vamos a ver, que ustedes saben cómo que graba el celuloide, cómo que registra. Y porque es que nunca he trabajado con él. Me imagino José que... Carlos. O José Díaz, Jorge Díaz. No, yo imagino que funciona como celular de normal que se expone a la luz y capta la imagen en negativo y ya, y después se procesa para que... Ese es el procedimiento, pero ¿cómo funciona? Ese mismo procedimiento. Ahí no Dice sé, Diana, para tú verla, un poco de película. Sí, yo tengo, claro. dice Juan que se quema. Sí, se quema, literalmente. Lo que pasa es que el material, o sea, como dice Jorge Díaz, el celular es de fotosensible, sensible a la luz. Y cuando atraviesa la luz, la parte que tiene luz se quema, la otra se queda sensible el material, y cuando se va a revelar se quita la parte que no quemó la luz, y entonces se queda la imagen que la luz quema. Mira, el celuloide puede ser como una hoja, incluso hay celuloide del tamaño de una hoja, sí, 8,5 por 11. Sobre esa hoja de celulosa, originalmente, o acetato, después fueron cambiando a plástico para que fuera menos inflamable, se le daba un baño de plata, literalmente de plata. Esta plata estaba en cristales, en aluros, del término químico, aluros. Estos aluros eran fotosensibles, ya lo buscaron, eran fotosensibles. Cuando le daba la luz, dejaba marcada la imagen. Entonces, lo que se hacía en esta escena de la bailarina que le impactó a María era que una parte de la plata se cubría para que la luz no entrara y la otra parte se exponía. Entonces se medía bien en el cuadro para cubrir toda la parte que tú necesitabas y entonces se grababa y creo que también se registraba la luz que reflejaba la bailarina y su espacio. Entonces, cuando eso en la otra parte quedaba virgen totalmente. Ahí tú podías poner lo que tú quisieras. Y cuando se le daba para atrás, literalmente, entonces ustedes vieron el momento de ella dándole para atrás al celuloide, a editora. Y entonces no vieron la escena, lo que pasaba. Cuando ella lo frizaba, la escena se frizaba. ¿Lo recuerdas? Era, por ejemplo, que había una señora. Se ve como una foto de ella. Y hay un grupo. Sí. Y hay dos niños. Entonces ella primero pone un niño que está contento y el otro niño que está como guapo. O sea, así el celuloide se frizaba. Tú imprimías de nuevo, o sea, le dejabas, lo exponías, que la luz entrara y entonces ya tú tenías una sola imagen. Ese efecto es perfecto. Porque de ahí mismo, en el mismo celuloide, no hay forma de tocarlo. A ver, ¿qué más del montaje le llamó la atención? Ahí le está cortando el celuloide. Ya ese celuloide está expuesto. Tiene ahí la escena de la señora, que ella cortó, ella pega con otro. Entonces ella está montando. Le está dando vida, le está devolviendo la vida. Y ahí se ve, exacto. El niño, el otro niño, esa escena es genial. Y entonces le devuelve la vida. Yo no sé por qué es un trabajo femenino. Porque tiene que ser delicado. Eso uno pensaría, sí, que es, pero los hombres no pueden ser delicados. Sí. Que sí Se o no. puede, sí. O sea, de verdad, eso hoy, en el 2020, lo hacen mujeres, aún. Casi 100 años después de... O sea, todavía en Hollywood, los tres que más hacen ese trabajo son 3 mujeres.
Pero no te digo nomás el montaje, sino el cortar el celuloide físicamente, el cortarlo. Lo que ella está haciendo ahí. Cortar el cordón umbilical. Quizá tenga que ese concepto de la maternidad, ese favor, así se llama. Es que ya no hay casi películas de celuloide, se lo voy a poner en el nombre de, ahora se fue, el nombre del, sí, porque ella es editora, no creo que ella, yo le voy a preguntar, ya no viene hoy. No. Esa es esa profesión, cortador de negativos. Y eso es obvio, en Hollywood hay 3, que son las que más lo hacen. La que trabaja con Tarantino, la que trabaja con Christopher Nolan, la que trabaja con Spielberg, y son mujeres. Y tú ves los créditos de esas mujeres, salen en 200 películas. Pero bueno, ese es un tema aparte. ¿Qué más? Antes de entrar a la segunda historia. No nos va a decir por qué son mujeres. Exacto, No, que no no va a sé. decir por qué son. Ok. Bueno, si yo supiera, pero sí, quizás ese Jorge no, porque son más delicadas, pero nada más. Sería por la ideología que Sí, básicamente el hombre está diseñado para hacer trabajos rústicos y fuertes y eso. Y la mujer como ama de casa y eso, detalles y todo ese tipo de cosas. O la mujer tiene que ir escondida. Sí, exacto. Yo entiendo más que eso. Ahora dice que hay un documental que lo explica. Sí, Nina nos puso un documental que habla sobre los editores ¿Y por qué son todo mujeres las eso, que y ahí hacen lo explica. negative score? Sí, ella nos explicó Sí, que sí. al comienzo del cine todo eran las mujeres, o sea, toda la edición eran mujeres, que lo cortaban eran mujeres y todo eso. Pero explicaba por qué, pero Porque ahora se le mismo se me olvidó. tenía como... Porque era un El trabajo trabajo se tedioso. parecía un poco como a coser. Un trabajo tedioso. Sí, es posible que se parezca al tejer, sí. Sí, es posible. Yo voy a confirmar, porque ahora me dejó esa curiosidad. Yo no he visto ese documental. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? Lo estoy buscando ahora mismo. Sí. Usted lo mandó, profe, por el grupo de montaje el trimestre pasado. The Cutting Edge. Ah, pero en The Cutting Edge se explica. No, The Cutting Edge se explica por qué son las mujeres, pues. Sí. Hay un momento en que sí. Ah, pero voy a volver a ver. Yo tengo un tiempito que no lo veo. The Cutting Edge, sí. Muy buenos documentales. Hay otro que se llama Los Magníficos. ¿Ya han visto ese? Hay que buscarlo. Yo no lo encontré. Esos son los 10 mejores directores de Hollywood. Es la misma gente de Cutting Edge. Hizo primero Cutting Edge y después hicieron Los Magníficos. Ah, sí, en ese mismo fue el que lo explicó. Sí. Sí, pero bueno, mira, Luna, ya te lo tengo. Será de verlo de nuevo. Entonces, díganme, de los que se llevan la bicicleta de María. La segunda historia, ya entramos a eso. Ya por los 15 puntos. ¿Alguien más tiene un tema de documental sobre su fotografía o algo? Lo que vimos. Fotografía me encantó. Bueno, la música estuvo muy divertida. Una cosa, ¿por qué ya no se usan las sillas que se abren así? Porque eso ¿La de es muy madera? divertido también. Sí, o sea, porque son incómodas. Porque es que es muy divertido que se abran así todas juntas. Eso influye en uno. Bueno, durar 2 horas sentado en una madera viendo una película. Sí, Bueno. Que las otras se abran así, porque es que es muy divertido tú que verlas todas en fila, y más con esa música. Sí, pero eran más incómodas esas sillitas. Yo me acuerdo que yo iba a los cines con esa sillita. Cuando la película pasaba de 2 horas, o sea, uno salía... Porque 2 horas está bien, se aguanta, pero más de 2 horas... Y antes había muchas más películas de más de 2 horas que ahora. Sí, yo me acuerdo... Era como que plano todo, no era como que en escalera. Entonces se tapaban. Sí, esos cines tipo de estadio. Lo disfrutaba bastante. El última película que yo vi así fue Shakespeare in Love. No sé si ustedes la han visto. Creo que ya la sacaron de... Ya la veo, no me encantó. En un cine así. Esa fue la última película que yo vi así. O sea, en el 99.
hace ya un ratico. Todavía hay. Aquí quedaba uno en San Juan que lo usaban para muchas cosas, no solo para cine. No sé si, bueno, ahora con esta pandemia nadie sabe lo que va a quedar. Después de este virus chino no se sabe qué va a quedar. En Bonao había otro, pero el de Bonao después lo remodelaron, porque según me acuerdo. Entonces estaba el cine de la UAS, que sigue cerrado desde el año 2001, ya 19 años cerrado. ¿Por qué lo cerraron? Porque le hacía mucha competencia a los otros cines. Sí, porque Ofrecía más barato. Algo así. eran 25 pesos. Pero si tú eres estudiante de la UAS e iba con el carnet, eran 5 pesos. Y daban 4 tandas al día. Daban en la mañana, en la tarde, y en la noche temprana y en la noche más tarde. 25 pesos. 25 pesos. Y 5 pesos si tú ibas con el carnet de estudiante. Y era una pantallota así grandísima. Lo incómodo eran las sillitas que eran de madera. Pero se le hacía mucha competencia a los cines. No lo han abierto. Él iba mucho. Sí, eso. Eso llega mucho, imagínate, el día entero. No podía ver una película por la clase. Mucha gente iba como pareja, que no lo viera. Entonces eso no tenía la película, eso pasaba. A palomitas cenas riquísimas. No. En los cines aún, o seguía porque los cines están cerrados. Vamos a ver qué pasa cuando si lo llegan a reabrir. Entonces, ¿qué más? Antes de la segunda historia. Ustedes dan en sus 15 puntos. Yo tengo una pregunta. Uh-huh. Yo me escucho que hay como una construcción al lado. Yo me oigo bien. Sí. Y cuando empezó el documental, se hacía clara que es un experimento, es un trabajo experimental que está haciendo Berto. Y especifica que es un trabajo que básicamente, o sea, tomando en consideración lo que usted nos dio en la clase pasada, que es un trabajo que tiene la esencia del cine en su forma más pura, sin los tecnicismos del teatro, como los actores y la literatura. Y se ve en el documental entero. Pero hay partecitas en que él escribe como textos abajo. Entonces mi pregunta es, ¿eso no se considera como un uso de un tecnicismo? Sí, a mí me parece que sí. Él dice que no. Para mí me parece que sí. Que él está... Porque al final de cuentas es una necesidad del cine. El cine sí es la séptima de las artes. Se no puede borrar las otras. O sea, aunque quieran. Y muchos lo intentaron al principio. Ese camino se abandonó, pero muchos lo intentaron al principio. Entonces él dice, por ejemplo, que todo es verdad, pero nosotros sabemos que hay cosas que están ensayadas. Porque no hay una forma buena intención. sí, pero no hay forma de tú hacer esas escenas en el vehículo sin ensayarlo. Y que ven, vamos, que va a quedar bien. No, sabemos que no. O la del tren. Ustedes vieron al tipo al borde del tren, ¿verdad? El B-roll, como decía Fernando. El camarógrafo al borde del tren. Y eso no se va a ensayar. Y él no estaba agarrado y eso no se practicó. Y el tren seguro no iba más al paso de lo que se nos presenta a nosotros. Pero él iba a arriesgar. Ese era su hermano, Boris. Él iba a arriesgar porque se llama Philip Kaufman, Boris Kaufman, y no me acuerdo el nombre de él, Kaufman. Lo eran los 3 hermanos, los 2 camarógrafos y él, como director. Hermano Kaufman. ¿Él iba a arriesgar a su hermano así? No. Había que la amara al cine, pero no era, o que no quisiera a su hermano. Pero... Entonces sí hay ensayo, yo sí ensayaba.
Y si la gente no quedaba bien, les la hacían devolver, seguro. Ahí no hay fuera de foco en esa película. Y lo de la escena en la que dan a luz, esa yo no creo que haya sido ensayada. Repite, por favor. La escena en la que dan a luz, yo no creo que haya sido ensayada. No, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que fue un parto y que dejaron meter la cámara? Es que, o sea, yo vi al muchacho salir. Ah, no. Exacto, no di que salió mal, mételo de nuevo. Mételo de ¿Cómo va a nuevo. pasar eso? Aparte sí, pero la de la mujer Ya. lamentando. No, sé No, qué. es así, pero yo Ya, digo cuando el sí. muchacho salió. Claro, no, el niño sale, sí. El bebé lo sacan. Pero cuando ella está así, que en la cama y eso, ya. No me parece a mí, porque cuando viene a ver, no. Ya no hay forma de saberlo. Los tres están muertos. Y probablemente todos los que trabajaron ahí están muertos también. Yo del 29, tiene 90 años. Pero bueno, entonces hay algunos que se quejan de que yo no he visto su segunda historia. ¿Y quién más? Entonces, Profe, diga quién tuvo cerca. pero si yo digo eso, ya se van. La de Troya. El caos. Sí, a ver, ¿dónde está Laura? Ella no, es raro que no diga que no. Ella siempre dice cuando no viene. No está aquí, qué raro. No, ella no está aquí. Daniela Pero es raro, también. ella casi siempre dice. Bueno, el punto es que Laura preguntaba cuando empezó a verlo. Lo que ella pregunta es como la pista esencial para encontrar la segunda historia. O sea, de lo que no me lo han mandado, que lo voy a revisar ahora, lo que no revisé. ¿Cuál sería la segunda historia? ¿Cuál se le ocurre? Alguno de lo que, por ejemplo, a Zuleide o a Ashley, que no han dicho nada hoy. O a Tomás. Entendemos todos el concepto de la segunda historia. Ahora no me abre el WhatsApp. A ver, ¿quién lo define? Para citarnos todo. Tú lo mandas de Tomás. Estoy entrando ahora. Defínala hoy. No, ¿quién me dice de lo que es una segunda historia? Para todo, para que nos pongamos. Es decir, Una lo que pasa, mira, definición. Diego había tenido una idea parecida a esa, pero que eso fue en otra película de Berto. Esa está ahí, en este documental. Y la idea está tan en el documental que él le puede hacer otra película, que se llama Cine Ojo. También está en YouTube. Con ese tema. Mira, se me ha llevado la bicicleta ya. No. A ver, entonces lo defino yo. La primera historia es la historia evidente del documental. Gracias. Ya María lo está escribiendo. Entonces, si es esta, sí, déjame ver, yo tengo. Ahí mandé una foto. Pero hay mucha segunda historia. Pero vamos a ver. Díganme. Pero tengo mucha que leer. Si son Sí, paralelas, ¿por qué? Porque tiene que ocurrir en el mismo espacio al mismo tiempo. Porque el documental no cambia de espacio y de tiempo. Eso lo puede hacer la ficción. Por ejemplo, la ficción te puede hacer una historia que ocurra en el siglo XX, en el siglo XVI y en el siglo XXIV. Pero como quiera, todos los siglos son reconstruidos, representados. Pero el documental no te puede hacer eso. Si el documental va a cambiar de siglo, tiene que decírtelo. Entonces tiene que presentarlo a través de los restos del siglo pasado, de fotografías, si no es del siglo XIX en adelante. Jorge lo escribió, creo. Sí, Jorge lo escribió. Bueno, Jorge Pérez.
Hay una bendita tensión en el aire. ¿Una qué? Que son 15 Una puntos. tensión. Son 15 puntos. Son los 15. Ok, la de Tomás está interesante. Pero esa no es, ¿no? Oíste, Tomás. Tírala, Tomás, tírala. Dije que por qué no es, tírate, que la vamos a hacer entre todos la historia. Sí, yo escuché. Ah, pero hay otro que está cerca también. Mi madre, la ley de los cerca. Hay otro que está cerca. Está cerca. Anda con la toca. Para un guión. No, profe, eso fue el mío. Eso es todo lo que yo tengo. Ah, pero sí, también está cerca también. ¿Cómo se llama el hueco? Que había uno que lo quedó alguien que lo quedó alguien se puede. Sí, sí. Yo que hay y eso, me está llegando ya. Por lo que sé. En agosto 91 me cayó. El 19 No, no fue de la versión de. poco más. 9 años en el 19. 2 años después cae el 19. Se fue primero de ya tenía el eso va. También optimista. A veces nos olvidamos de por dónde va la historia. No es marxismo, sino los marxistas. Está criticando Luna. El problema de él no era con el sistema, sino contra los ejecutores del sistema, que evidentemente hay una crítica soterrada, muy soterrada, que quizás ni siquiera lo tenía en persona a Stalin, que fue el que hereda el poder de Lenin. Pero Stalin es un dictador. O sea, Stalin reproduce todos los errores que el comunismo quería solucionar. Y Stalin tiene campo de concentración y prisionero político y mata a muchísima gente, millones de personas. Entonces, hubo una guerra civil en la época de Stalin. Vamos, la primera, ¿cómo comienza el documental? ¿Cómo diría Rochi? ¿Quién es Rochi? El de Dragon Ball. No. Si fuera ese. Él es un rapero de aquí. El de Dragon Ball no es un rapero, el de la tortuga en la espalda. No, es el maestro Sensei, el Roshi 3G. Rochi, bueno, según te lo resumo, es un rapero, porque entre los resumos sale rapeando. Sí. La versión coreana o la taiwanesa. No sé, uno de ellos. Bueno. Entonces Jorge, levantó la mano, Jorge Pérez. Sí, para la pregunta de cómo comenzó el documental. Ajá. Bueno, comienza en una sala de cine en la que va entrando gente y ahí comienza, comienza a proyectarse el documental. O sea, yo creo que un documental de otro documental, yo me atrevería a decir, porque, no sé, eso fue lo que yo interpreté. Lo que pasa es que él está dejando claro que hay dos historias. Sí, porque se muestra, o sea, el documental que está mostrando es como de él haciendo otro documental. Ajá. Sí. Entonces él está mostrando que hay dos historias. Él, a diferencia de Flaherty, que tiene todo muy transparente, que está contando la vida de Nanook, pero no sabemos que no es solo eso que está contando. Entonces este señor dice, aquí vamos a contar en un documental experimental la vida de una ciudad, sin necesidad de actores ni de trucos artísticos. Y entonces comienza con un truco, lo primero que pone un truco, un efecto especial, un tipo subiéndose en una cámara. ¿Quién dijo, profe?
No, que si usted estaba seguro de que esa gente sabía que venían a ver. Algo así. Porque Bueno, yo no encuentro, no sé, no le encuentro sentido. O tal vez sí, no sé. Porque en ese Hablan- tiempo era algo novedoso, pero ¿quién quiere ver lo cotidiano? Sí, Eso mismo yo o pensaba. claro, sea, exactamente. Él sabía que si él iba a grabar lo cotidiano, eso no tenía interés. Ah, que exacto. vamos a grabar la ciudad y vamos a decir la gente gran cosa. Y yo vivo en ella, dice, la más mejor la grabo Exacto. yo. Sí, pero es que él muestra cosas que no todo el mundo ve y lo pone de otra perspectiva. Sí, pero donde quiera que él va la gente, también hay gente. Tiene que haber algo más, porque estamos hablando de que se considera el mejor documental de la historia. O sea, no puede ser, porque está contando la vida de una ciudad. Además, Laura, que no está aquí, sí, Luna, él era un clásico, como un clásico. No solamente Sebastián contar la verdad, porque es un clásico documentalista contar la verdad, sino también convencer con la verdad. Recuerden que el objetivo siempre del cine clásico es, bueno, Jorge Díaz puso ahí el secreto. El objetivo del cine clásico siempre es mostrar, se le fue la luz, que Danilo no quiere luz ya. Punta Catalina como que no funciona. Nunca iba a funcionar. Punta Catalina como que no. Sebastián del Valle levantó la mano, a ver, y Jorge Pérez. Vamos con Sebastián y después Jorge. Hablando sobre el principio del documental, del inicio, en la parte donde entran las personas. Sabemos que el cine es un montaje. ¿Qué él le puso a ver a esa gente mientras estaba grabando eso? Ah, ¿qué ellos habrán visto? Sí, ¿qué ellos habrán visto? Porque obviamente no estaba terminado el documental. ¿Sabe quién habrá dicho eso alguna vez? Bueno, quizá me parece, Pero, porque ahí ponen una escena de un póster de una película, quizá están viendo esa película que decía el póster. pero también pueden ver lo que estaba grabando el de la cámara. No, no, porque el celular Pero ya no lo... había que Porque nunca revelar. vemos lo que está grabando el que está en la imagen. Ah, a veces sí, a veces sí. Sí, claro que sí. Yo me quedo esperando esa toma. Sí, a veces sí. A veces sí lo vemos. Es como el B-roll que dice Fernando. A veces lo vemos. Pero no saben, todavía no tienen. Por eso es una práctica, ahí conocen las segundas historias. Vamos, Luna. Pero entonces, pensándolo bien, no sería una crítica a la ideología, sería una crítica al ser humano. ¿Qué hace con la ideología? Sí, al final de cuentas, cuando uno revisa la filmografía de Bertov, Bertov es muy crítico de la gente. Por eso su cine tiene toda la invalidez hoy, porque la gente sigue siendo gente. Entonces él es muy crítico, pero él es crítico así, al igual que Flaherty, él es crítico sin ser odioso. O sea, él no es nihilista ni misógino, ni misántropo, excusamos. Misógino es contra la mujer nada más, ni misántropo. No es que él está en contra de la gente nada más. Es en contra de actitudes humanas. No es estar contra la humanidad por estar contra la humanidad. Sí, claro, él va remontando. Por eso, esta segunda historia viene así. Estaba sumergida, pero puede llegarle. Ella emerge. Sí, yo lo voy a poner para que se ganen su punto con el nombre de Arán, a Jova y a Daniel. ¿Cómo es? Recuerden, ¿qué es lo primero que ocurre? Ah, ¿dónde está Laura? Que Laura lo tenía eso. Yo pensé que lo iba a encontrar una vez porque Laura lo avisó. Ese de Flaherty. Ah, también. Ah, bueno, pues sí. No, a todo el que quiera, yo le voy a poner que vean Arán y me hagan un trabajito y ese vale 10 puntos para que no pierdan. O sea, el trabajito es igual, que cuáles son las huellas de sentido que encuentran, cuál es la segunda historia, eso. Es muy bueno el hombre de Arán.
Pasaba a veces en el cineclub. Se quedaban así como, ¿y qué pasa? ¿Y cuál es el secreto? Y aquí el secreto es muy evidente. Pon el principio. ¿Quién lo tiene? Para que veamos el principio, los primeros 4 minutos. Yo lo estoy poniendo aquí, pero Está bien, Jorge Navarro, eso está bien. Comparto pantalla, profe. Sí. comparte porque se ve más. Que veamos esos 4 primeros minutitos. A ver si lo que está más cerca terminamos. De copete. ¿Se ve ahí? Ujú. Por cierto, profe, la versión que yo vi no tiene la misma canción, la música que tenía el que usted mandó. No sé si eso afecta. No. Yo a ver que sí. Yo vi ese mismo. Sí, este se veía de mejor calidad. Ajá. Si yo mando el otro por la música, que es más tradicional, pero este se ve mejor. A mí me gustó más, o sea, yo vi la música de este fue pero en verdad. Sí, son muy buenos. ¿Verdad? Pero que esta música se nota que es más contemporánea, es más cercana a nosotros. Sí, Hay sí, 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 sintetizadores y todo totalmente. eso. Aquí hay un jazzito más. Se preguntaba Laura, ¿se dañó mis audífonos? Porque yo no oigo nada, preguntaba Laura. Bueno. Ella fue a comprar uno. Pero ustedes no oyen nada tampoco. No, no sé ya nada. No, todavía no comienza la música. Comienza como por el minuto 4. El hombre sobre la cámara. Él baja de la cámara y él grabó la ciudad. Entra al cine. Al cine, mira, es un teatro con sus columnas, sus sillitas. Precioso. La gente que si no la controla, se vuelve un desorden. Ahí había una musiquita chula. La sillita. Sí, el observador modifica al observado. El niño, la gente, está lleno el cine. La orquesta. Se va a tocar. ¿Por qué va a tocar la orquesta? Porque La no había película música. que se van a ver. Porque la película era muda, ¿verdad? Exacto. Ajá. No había sonido. Exacto, Había que ponerle sonido. La música era en live ahí. Ajá. La música del cine era live. Al principio. Y después que comienza, la luz. Por eso es un tango. Es un tango. Es el primer episodio. La cámara va a entrar a una casa, sí.
la casa, personas expertas, etc. Ya, cambia. Como el arte, la foto, la pintura, la orfebrería, tu cine. El espacio. El romo. Ese romo la gente. Y la desigualdad, ese pobre niño, sin padres, sin trabajo. ¿Cómo se llama este cuarteto? ¿Cómo se llama ese cuarteto? Porque está tocando eso. Lo más seguro está en la descripción. Déjame Sí. revisar. No, no lo dice. Lo dice, ¿no? Seguro en los comentarios lo dice. O yo voy a preguntar que alguien me lo diga. Porque está muy bueno. Muy bueno. Entonces no lo llegan. O déjala, Jorge, para que cerremos. No, el mundo se mueve sin el hombre ahora. Tomás mandó otro por WhatsApp. Vamos a ver. Pero ya hay que tirarla aquí. Para que alguien la... No, pero es que él presenta todo quieto, todo inmóvil, hasta que aparece el hombre. Incluso varios de esos sitios, o todos esos sitios, lo vemos después ya con movimiento cuando se despierta el hombre en la humanidad. Sí, es posible, sí. Tengo que pensarlo mejor. Porque ahora que tú lo dices, sí, aunque se ve el viento moviendo las hojas y eso, pero... O sea, yo creo que más bien no se despierta el mundo en sí, sino la humanidad, o sea, la sociedad. Sí, yo creo que es más social el documental que Sí. psicológico. Creo que es más social. Quizá como comunista al fin y eso, y o sea, sus teorías, porque sí, Alberto escribió el libro también. El Kino Prada y el Kino Ojo. El cine verdad y el cine ojo. Entonces la vimos al principio. Comienza mudo y después suena. No saben aún. No. Está tratando de hacer un contraste entre el momento en el que todavía no se ha puesto la película y en el que sí está comenzando a reproducirse con eso de la música. ¿Pero qué implicaría eso? ¿Que el principio de cuál historia sería eso? Que el cine le da vida a... no sé. A la sociedad. No sé. Que lo que vemos realmente no es real. Y el documental sí enseña la realidad. Porque si es real, es eso, o sea, en teoría todo es real, que sabemos que no. Está todo truqueado, pero desde el principio está truqueado porque no se sube a una montaña, ni en una casa, se sube en una cámara. El cineasta le da belleza a lo cotidiano. Hay belleza, pero también está el pobre niño que se levanta así, con la camisa rota. Bueno, o sea, por el hecho de que hace que tú lo veas, cosa que tú no te fijas. Sí, que lo hace visible lo invisible, sí. Aunque sea doloroso, pero... Esa es la primera historia.
El día a día, el día bonito es feo. O sea, que la historia que comienza a reproducirse es la historia de él, que él quiere contar. Por eso te lo dice en el texto. Esa es la primera. Ah. Tú la verdad es pasado, no es tan filosófico el documental. Es muy filosófico, pero no tanto. Se rindió Jorge Pérez. Diana Lugo se rindió también. Luna, ¿te rendiste, Luna? Quedan María, Rafael, Zuleidi, Sebastián Bisonó, Germán. El último que queda en pie, bueno. No, pero en realidad la mayoría de todos los ha participado. Me parece que han sido un poco dialogados. Bimbo. ¿Quién es Bimbo? El pan Bimbo. El pan, el de la marca del pan. Ah, no, no. El pan Bimbo. La viga. Tal cual. De verdad está muy evidente. No, más evidente que con Nanu. Sí, bien. No haga eso, profe. ¿Verdad? ¿Quién tuvo más cerca entonces? Porque Pero, Después ok, viene los lo que que estaban nadie se va a cerca, imaginar. empiecen a decirlo para que lo saquemos, porque, ajá. A lo que estaban ¿Ustedes cerca, ¿por qué lo prefieren, dicen? ¿Ustedes prefieren quedarse con que Nanón lo diga o que lo desarrollemos entre toditos ya? Vamos a desarrollarlo, yo prefiero eso. Yo quiero alguna vez Digo llegarle yo. a algo, por favor. Sí, pero es el ejercicio. O sea, Usted como la dice que primera lo en cantaron el bien. principio, usted dice que la segunda historia se ve desde que comienza. Ujú. Bueno, pues Pero desde que comienza, Él pone la pista así, como es tan evidente que Laura se quilló. Y dijo, se me dañó esto. bueno, hay una cámara gigante y el Sonido. hombre No, él chiquitito está hablando del sonido. arriba de la Sonido, cámara sonido. como otra cámara. O sea, la segunda historia tiene que ver con el sonido, con la música. Que Claro. Una nos pista. molesta cuando Ok. algo no funciona. No. Que cuando algo no funciona, las cosas la carecen de interrupción. sentido. No. Tiene que ver con el sonido, con la música. Sí, muchísimo. Sí, pero Pero es una pista. exacto. Yo imagino que el villano de La Batman que a ustedes menos agilidad. les gustaba era el acertijo. ok, la segunda historia está relacionada con la primera. No, recuerde que somos postmodernos, el que nos gustaba era el Guasón. Sí, por eso, el acertijo no le gustaba. No. Resolver acertijos es un problema. No, Luna, el ser humano escucha, no todos. O sea, pero uno se escucha. Miren, uno combina el Sería que a título. nosotros nos gusta que nos digan qué hacer. No, al contrario, que no le gusta a la gente. Está en el título. Tú combinas el título con cómo comienza el documental, con la primera imagen que vemos, con lo que está pasando y con una historia que está en todo el documental. El mundo es la Él cámara. combina el título, el póster original, de verdad, una joya. El póster original. El póster original es un trabajo, una obra de arte, para poner en el museo. No, Sebastián Viso, no. O bueno, quizás sí, porque la segunda historia entonces también tiene, la segunda historia es bien interesante. Y podría así tratar el libre albedrío. No es tan filosófico, Diana. Es una historia. La música es lo que nos une. No. Porque Está Coca-Cola. High School Musical, tata. lo que pasa es que él dice como que él elimina, o sea, que él hizo eso sin la ayuda de ningún teatro, sin la ayuda de no sé qué nada, sin la ayuda de una historia,
buscando un lenguaje universal. Sí, claro. No es. Ellos no El saben. lenguaje lo conecta todo. ¿Quién es Saúl? No. Mierda. Mire, yo creo que lo que pasa es que la segunda historia hoy está lejos de nosotros, que en su momento no estaba lejos de ellos, estaba cerca. Porque al principio yo tampoco la vi, las primeras veces que vi el corto. Yo me vine a dar cuenta de la segunda historia después del taller. Es algo social, sí, la segunda historia también es social, pero no es la socialización. Guerra. Está muy bueno Jorge Navarro, está muy bonito eso. Ah, está bonito. Nada Sí. más bonito. Pero no. Para afuera, para adentro. No, porque él es clásico, pero no es religioso. Él es creyente, él no es creyente, pero en el comunismo. Es una historia que llama también a reflexionar. Sí. Pero pasa así como cuando uno no sabe leer, que después que sabe leer, entonces todos los letreros no se entienden. Cuando no sabía, pues veía los letreros y no sabía lo que era. No. Usted dice que tal vez es porque no está cerca de nosotros. ¿Tiene algo que ver con el año en el que fue lanzado? Porque Sí. fue un año fuerte ese. Sí, no, agua. En 1929. Ey, espérese, vamos a ver, porque esa fecha es importante. Espérese. Ajá. Esa está bonita, Jorge, también muy bonita. Sí, por belleza afuera. No, nada más se cura y ya. No. Son 15 puntos que... Mire, yo me he quedado a chill, tranquilo, sin cosas extras, sin extra hours. Vamos a los trabajos normal, está bien, ya. Ya se rindió. Y pero qué equipo. Sí, pero ¿dónde está eso en el documental, Diana? No. No, la segunda historia, como es la realidad, Miércoles. es la falta de práctica, como tú le ves un poco documentales. Gracias. Y eso. ¿Quiénes fueron que estaban cerca? Para que digan que, o sea, sus... Es que son una egoísta, María, porque no lo quieren decir. Eso yo estoy viendo. No, miren, no le dé los 15 puntos a nadie ya. Quédese Y con lo eso. digo. El egoísmo va a acabar con esta sociedad. Después O viene sea, esa, la porque- segunda historia. Porque si las personas que saben que estaban cerca compartieran, uno podría Es que nadie llegar. sabe quién era que estaba Que cerca. son el superhombre. Claro que sí, Nanun se lo dijo, yo sé que sí. La Nun se lo dijo. Nanun le Nanun- mandó un guiño por WhatsApp. Para que supieran que están cerca, pero... O sea, él me escribió a mí de que seguro. Y yo, mierda, yo no sé. Oye, si te respondió fue suficiente.
Bueno, a mí me Yo le tocó- tiré unos cuantos a ver si se unían y la sacaban. Ya usted Pero ve que usted, no. usted no está viendo, Power usted no está Ranger. viendo que el ¿Y cómo van a individualismo saber? prima sobre la unión. En no vimos que la cooperación era lo que hacía que sobrevivieran, pero no, se nos olvidó esa clase ya. Es más, esa es la segunda historia. La ausencia de cooperación. No. Hay un documental que es así, sí, pero ese viene más adelante. Profe, mejor Lo diga. dije y no me hicieron Profe, ¿no caso. será que- Esto es lo que Rochi dice, son panas falsos, panas traicioneros. Eso lo quiero. Diego, dime. Que no será que los pobres no pueden alcanzar a los ricos. O que. No sé. Profe, ¿usted oyó lo que yo dije? Yo leí lo que dijo Zuleni, no Zuleni, está bonito también eso. Y lo que está diciendo Jorge ahora, Jorge Navarro, no me porque no. Deja de decir eso, profe. Sí, qué bonito. Porque si leyó lo que yo puse. Bonitos y gorditos. No. Bueno, pero yo voy a decir la mía, a ver si esa es. O sea, para ver si nos acercamos. Vamos a buscarla. Ajá, Está entonces buscando. yo lo que puse de la segunda historia en el trabajo, o sea, lo que yo escribí, fue que como podemos observar hasta el minuto 40, o sea, hasta más de la mitad del documental, Sí, sí. todo es sobre el trabajo, o sea, la gente en ajetreo, en movimiento y todo eso. Y ya en los últimos 20, 25 minutos, es como la gente chileando, la gente yendo a la playa, haciendo ejercicio y todo eso. Entonces, yo lo que puse fue que gastamos el mayor tiempo de nuestra vida trabajando para solo disfrutar una porción. Eso fue lo que yo puse. Ahí Eso viene está la bien. palabra seguro. Mi trabajo para buscarse el moro. Pero yo creo que eso sigue pudiendo servir para las personas de ahora. El profesor dice que nosotros no tenemos eso tan presente ahora. Entonces, Exacto. Eso es lo que yo estoy pensando. exacto. Pero entonces, la segunda historia es más una reflexión para las personas rusas, una reflexión mundial o algo que si tú intentaras lo lograras aplicar a tu vida. Sí, Porque eso serviría. es global. Profe, ¿no será como que como que uno anhela lo que no tiene? O sea, como que uno siempre está insatisfecho. No. Es que eso aplica hasta ahora también. Comienza a jugar lo de frío y caliente. Eso No, ayuda. porque no nos vamos, yo creo, de aquí. No ¿Cómo somos- está, jefe? Nosotros estamos toditos en Nanú, que frío estamos toditos. Pero entonces, Nanu, deja ya de hacernos sufrir y dilo. Y el próximo lo encontramos nosotros. No, yo quiero No, intentar que yo exacto, que yo no quiero que él lo diga. Ese es el problema. Exacto. Ellos quieren sus 15 puntos. O yo estoy incluida, somos masoquistas. No, no. Estamos sufriendo. De hace rato. No, bueno, yo no sé. Bueno. La primera historia del hombre y la cámara es el relato de un día en la vida de una gran ciudad rusa. Han los contado por un camarógrafo. Ah, pero, profe, la segunda historia, ¿no? Entonces, como el relato de la persona que van a ver la película. Porque no, pues no nos cuentan ese relato. Lo que él está grabando. Ustedes están cerca, pero están como el que tiene algo de frente y no lo ven. Como cuando están buscando la llave en su casa, no le ha pasado a sus padres a veces. O los lentes. ¿Y dónde están los lentes? La historia somos nosotros mismos. En parte sí. Ustedes tienen los lentes aquí arriba. No los tienen Nosotros puestos. somos los creadores y encima somos parte de la historia. Ajá. Eh, Quizá no todos ya- podamos, pero sí, hasta Pero ahora que eso es estamos. la flor de Coldridge. ¿Cómo? Creamos nuestra propia Esa es historia. la flor de Coldridge. La flor de Coldridge, sí.
Sí, Jorge, pero no como tú crees. Ah, los espectadores están viendo lo que quieren ver de ellos. Ujú. Ya. Están O así, sea, esa segunda historia aplica en ese momento, pero no para ahora. Sí, sí. Mierda, pero Pero estaba más cerca en aquel entonces. Ahora nosotros lo tenemos un poco más distante. Pero distante, Pero ¿por o qué sea, lo ¿qué tenemos hizo distante? que... Exacto, ¿por qué lo tenemos distante? Porque ¿Qué cambió? pasó. La tenemos distante por la fecha en la que estamos o por la cultura. Por la cultura, por la cultura. Una pista ahí necesito. La primera historia es la vida en una ciudad rusa según la perspectiva de un camarógrafo. O cómo un camarógrafo ve la vida de una ciudad rusa. En un día. La vida de una ciudad rusa. Y la segunda es sumergida, latente, que está constante en el documental, pero no se ve, evidentemente. Se percibe, pero no con los ojos, sino con la mente. La historia del cine. El cine comenzó ¿Qué? mudo, Me voy a bañar. no se oía nada, y después entró la música. Ya, che. Y en una parte entra el diálogo también. Más adelante va a entrar el diálogo. Nos vemos. Wow. Wow. Pero aquí no están cercanas la primera de la segunda. No, pero están ahí, mira, en un momento ya para la película, la tipa, y coge la película, y tiene el montaje, y vemos los distintos tipos de montaje, y vemos todos los planos que en había verdad, hasta ese momento se usan en esa película. Toda la técnica de usaron montaje, demasiada todas las técnicas técnica, especiales, literal. hasta la animación. Él usa todo lo que había de cine hasta ese momento. Entonces ya nosotros hemos visto mucho más cine que ese. Nosotros tenemos el color, tenemos el sonido, tenemos el cine digital, que él no lo veía, pero en su momento él tomó los 30 años del cine, los 35, los 40 años del cine y los usó. Pero es que para mí entonces sigue siendo que las dos historias están más cerca una de la otra, porque la primera se trata sobre el hombre enfrentándose a la naturaleza y la segunda es que el hombre es el lobo de la naturaleza. Ajá. Están ahí mismo. En este caso, es el camarógrafo grabando un día de Rusia. Y entonces ¿Cómo? la segunda Pero es... como el cine, el camarógrafo sale ¿Verdad? grabado. Literal. Es literal. El Sí, cine. bueno, ya la Como segunda, tiene como que que la segunda te pone ya como, te pone otra perspectiva de la primera, al mostrarte como es todas las formas del cine. Pero para mí, a pesar de eso, no es que están cerca, sino es como una encima de la otra, en cierta forma. Por eso una está debajo, la segunda está Sí, sumergida, es verdad. está arriba. O sea, el cine ¿Verdad? sí, el camarógrafo coge la película, se va con el director y graba. Esa ha sido así toda la historia del cine. Sí. Sí, Y la dice hasta tercera en el historia no, que yo soy una mierda. como dijo no está en el título del mismo documental de un El hombre con su hombre y la cámara. cámara de cine. Esa ha sido la historia del cine de pila. Y tú ves que la gente entra al cine, entonces los espectadores, nosotros somos espectadores, estamos viendo a los espectadores del cine. O sea, igual uno lo dijo, los espectadores están viendo a los espectadores, nosotros estamos viendo a los espectadores del cine. ¿Cómo no le iba a llegar a eso? ¿Cómo no tomar? Pero de ahí. No, profe, no. No, profe, Wow. estaba Y en los muy 4 lejos de mi minutos capacidad. tampoco. En los 4 minutos tampoco. Sí, porque ahí están los Lumière, aquí están los Lumière, mira, los trucos de Méliès están ahí, ¿o no? Que lo hablamos, están los Lumière, poniendo la cámara, grabando la ciudad, los obreros saliendo, ahí salen los obreros saliendo de la fábrica y Sí, entrando al cine. Eso me di cuenta. Yo iba Usted supiera que yo lo pensé cuando lo vi. Pero no como una segunda historia, sino que me quedé pensando, mira Pero la salida de la pensaste. fábrica de los Lumière. Mira los Lumière ahí, sí, yo pensé eso mismo. Sí, los Lumière están ahí. Entonces más adelante sale Méliès con sus trucos. Y bueno, al mismo principio, cuando el hombre se para en la cámara, es como si fuera uno de los cortos de Lumière. Y vemos la cámara moviéndose como animación, ¿no se acuerdan? Y las mismas sillas son animadas. Sí.
Son todos los trucos que hasta ese momento había de la historia del cine. Diego no lo ve. Diego te Wow. nega. No, yo lo veo ya, ahora yo lo veo todo, pero Fíjense que la película va a empezar y están los músicos que no se oyen porque al principio el cine es mudo. O sea, al principio el cine es mudo. Es así, y la película comienza muda. La música había que ponérsela, entonces él pone los músicos que así como había que ponérsela. Y después entonces entra, porque el sonido entra después. No responde. Pues entonces, profe, la historia sí podría seguir siendo cercana a nosotros. Sí, Tal vez era más cercano allá, porque allá estaba más... Porque allá era cine mudo. Exacto. Y en el 29 entonces entra el sonido al cine. Por eso es el año que se puede hacer esa película. Porque tú la haces en el 30 y ya está el sonido. Porque tiene que poner sonido al final. En realidad el sonido es del 27, pero recuerden que la película duraba más tiempo para darle la vuelta al mundo. Era física que había que llevar. Y en el 29 hay cine sonoro en ruso. Y él hace esta película con toda la historia del cine mudo. Que es el hombre y la cámara del cine. profe, en verdad, mire, alguien que no ha estudiado cine, No no le le llega. saca esa segunda historia ni loco. No le Pero llega. ni loco. No. Por Probablemente eso yo digo. está más lejos, María, está más lejos para nosotros, pero no para él, está ahí mismo. O Sí, también, quizás para el público común, que era como algo relativamente nuevo. Quizás quizá lo conversábamos. Recuerden que no había televisión cuando eso. exacto. Era Pero radio para o ahora, cine, o ir al teatro, o ver un cuadro. Bueno, radio o cine para el público, gran público, los obreros de la fábrica. Radio o cine. Pero tampoco había deporte como ahora. Por eso yo me pregunto cómo la gente iba a ver eso, o sea, porque si una persona que no es experta en el cine se sienta y ve todas estas imágenes, o sea, y no le llega, o simplemente ve como escenas cotidianas de la vida y dice como, ok, muy chulo. Pero tal vez, como usted dice, como estaban más cerca de los inicios del cine, como estaban en cine mudo, tal vez fue exitoso en su momento por eso mismo. Sí, y también porque es el debate en el momento. El cine silente o sonoro. Recuerden que Chaplin duró varios años. E hizo 2 películas mudas habiendo cine sonoro ya. Pues se negó. Había mucha gente que se negaba. Igual que ahora pasa con el blanco y negro. Hay gente que simplemente no ve película a color. Son menos, claro, son mucho menos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no aceptan el color? Entonces había gente que no aceptaba el sonido. Eran menos. Y sí, estamos especulando un poco si lo hubieran entendido o no. Yo creo que solamente la gente del cine entendía esta segunda historia. Sí. Pero lo entendieron bien que en el 2014, cuando votaron los 100 mejores documentales, esta quedó en primer lugar. Por muchos puntos, sin ninguna competencia para el segundo. No, ahora que la estudiamos, yo entiendo por qué realmente. O sea, sí es superior a Nanook en ese aspecto de la segunda historia. Y tú la ves donde trabaja el montaje, y tú ves que hay un trabajo sobre los efectos, y están... hay una escena que parecen de los Lumière. Por esa cara de un corto de los Lumière. Sí. Pero bueno, o sea, el que sigue es el de Buñuel, las Urdes. O sea, ese es más cortico. A ese no le vamos a llegar nada, ok. No nos pida la segunda historia. No nos pida la segunda historia. A ese. Me rendí desde ahora. Por favor. Olvídese. I'm sorry Si for te you. la pegues son 20 puntos. No, el que Sí, la yo pequeña creo está que exagerado ya. Me tienen que sonerar. ¿Ustedes creen? Pero Buñuel... Ah, bueno. ¿Qué Buñuel qué? ¿Qué En Buñuel el qué? pueblo andaluz, sí. Pero este tipo Profesor, me hizo que yo me muriera. Imagínate, Buñuel. No, pero este es un corto también. Tiene media hora nada más. Profesor, Bueno, pero el corto tiene Media por ahí hora. 15 para sacarle minutos. segunda historia a eso. Porque es que él te marca tan, pero tan clara la primera historia que... Y es Buñuel. Acuérdese cuando yo le dije que él decía que era un reportaje, usted me dijo, no, recuerda que es Buñuel. Sí. O sea, ¿cómo se le saca segunda historia? Pero Buñuel ya entra el sonido. Aquí es un narrador, más que... Es un avance muy, muy fuertre. Mientras más elementos, más difícil.
Pero no quieren a Buñuel, porque es que los otros pues, son parecidos. O sea, casi todos los otros están entre o Bertov, que son muy montaje, o Flaherty, que son muy poéticos. Diana se está riendo. ¿Qué se está riendo? Del pobre Buñuel. Ay, Buñuel, le pongo la A y ya. Exacto, profe. Es que no hay forma. ¿Qué le creen? O sea, la puedes poner, pero que lo es que, vayamos a hacer, miren, a lograr. Sí, si te dice que Besonera hay que sacar la segunda historia, eso va a ser como ver productos en Amazon. Tú no tienes dinero para comprarlo, pero tú como quieras te pones a verlo y a buscarlo. Ay, lo ponen en Ahora que está más wishlist. barato, y lo agrega al carrito. Literal, de que ay, qué bonito. Ah, Pero tú bueno, no tienes dinero, pues. Entonces, nosotros estamos pidiendo, sí, el que le saque la segunda historia que sonere. Pero nosotros sabemos que no le vamos a sacar la segunda historia. ¿No le creen? ¿Pero ustedes alguno lo vio? Pues yo se lo puse de Ander al principio, ¿se acuerdan? Sí, yo lo vi, por eso le estoy diciendo que no te la vamos a sacar. Pero ¿cuál documental? ¿Cuál es? Las Urdes. Las Urdes, un Yo no lo he pueblito visto. en España, ¿eh? Sí, en Cataluña. España, Las Urdes. Tierra sin pan. Ah, ok, sí, yo lo vi. Bueno, no se ve tan difícil. No, en Dale, verdad. empieza con un día y sácale la segunda historia. No, un día no, porque estamos... No, pero que ya lo vio. No, yo tengo que volver a ver. No, pero ahora que falta. O sea, con Buñuel empezamos a ver estos documentales que forzan la realidad y ya inmediatamente después de Buñuel entra la propaganda. El documental que es mentiroso. Entonces yo a veces pongo en el primero el documental mentiroso y después a Buñuel, pero ahora quería... Correo institucional. No, Eso es lo que están pero cogiendo por la yo lo meta estoy de viendo montaje. aquí, no parece surrealista. No parece. No, o sea, exacto. O sea, dicen que sí, pero realmente parece Bueno, muy realista. eso no me por- gustó de que